Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Tania, de San Miguel del Monte, y hoy vamos a estar compartiendo sobre Apocalipsis 1, versículo 8. Pero antes vamos a leer capítulo 1 del 1 al 8 para poder entrar un poquito en contexto. Apocalipsis 1 dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el versículo 8 que nos toca a nosotras hoy. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué hermoso pasaje, ¿no? Estamos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Los 8 primeros versículos de Apocalipsis presentan el tema central de todo lo que va a seguir. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Revela la persona gloriosa de Jesucristo. El libro es una profecía, ¿sí? De carácter escatológico, habla de los tiempos que van a venir en el futuro. Este contenido, como dice estos versículos, debe leerse en voz alta para que los creyentes lo escuchen, debe ser explicado para que lo podamos entender. No es un libro de entender fácilmente. A veces vamos a necesitar que nos lo explique, vamos a necesitar indagar, investigar, ¿sí? Pero no solamente debemos leerlo, nos lo deben explicar y debemos estudiarlo, sino también que debe ser obedecido para que podamos recibir las bendiciones prometidas por Dios, ¿sí? Los últimos versículos concluyen con una afirmación contundente de la segunda venida de Cristo, ¿sí? No estamos hablando acá del rapto. La primera venida fue cuando Cristo vino y se hizo humano, ¿sí? Era Dios y era humano al mismo tiempo, que vino a morir en la cruz por nosotros, ¿sí? Esa es la primera venida. Después pasan muchas cosas más, va a pasar el rapto que todavía no pasó, y después estamos hablando acá de la segunda venida, es cuando Él viene con la iglesia a reinar. Entonces, estos últimos versículos está hablando de eso porque dice justamente que todo ojo le verá, ¿sí? En el rapto no, nadie lo va a ver. Eh, entonces, estamos hablando de la segunda venida, ¿sí? Declara que es un acontecimiento literal, o sea, eso va a pasar, va a ser visible, justamente lo que decíamos recién, todo ojo le verá, va a ser universal, va a ser judicial también y va a ser glorioso. ¿Sí? Pero por último, el último versículo que nos toca a nosotras, ¿sí? Es un solemne reconocimiento de la eternidad de Dios, de su soberanía y de su autoexistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice: yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Alfa es la primera letra del alfabeto griego. En nuestro alfabeto latino sería la A, ¿sí? Y omega es la última letra, ¿sí? La finalidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice, ¿sí? Principio nos habla de primero, el que inicia las cosas, eh, el que tiene el dominio, el que es el rudimento, la punta, ¿sí? La base de todo, el principio. Pero no solamente Él es el principio, dice, Él es el fin, ¿sí? Él es eh, el punto que apunta con el límite, o sea, lo último, terminas una oración, punto final, ¿verdad? Bueno, ese es el Señor, el principio y el fin, la conclusión de todo, ¿sí? La terminación de un resultado, el último o profético. Bueno, el extremo, el fin. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Dios es el Señor de la historia, ¿sí? Cuando vos estudiás la historia de algún prócer,
bueno, vas a tener cuando la persona nació, lo que hizo y cuándo murió. Pero acá Dios es el Señor de toda la historia, porque Él es el principio y el fin. Él es el Señor de la historia que está escrita, o sea, de cosas que ya pasaron, como podemos ver en la Biblia, el Antiguo Nuevo Testamento, pero Él es el Señor de la historia que aún se está por escribir, ¿sí? Porque es eterno, todo está bajo su control, nada escapa de Él. Para nosotros los creyentes, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega de la creación. Vamos a leer esto, vamos a leer unos versículos en cuanto a Dios creador. Isaías 41:4, si me pueden acompañar, dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, ¿sí? ¿Quién hizo todo? ¿Quién realizó todo? ¿Quién llama a las generaciones desde un principio? Dios. Dios es el creador, ¿sí? El que ha estado desde el principio. Dios es el Dios omnisciente, ¿sí? Que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo lugar, omnipotente, que puede con todas las cosas. El principio y el final de todas las cosas es Dios. Otro versículo que vamos a leer es Isaías 44:6-7. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. Fuera de mí no hay Dios. Qué impactante este versículo también. Fuera de Dios no hay Dios, es el único Dios, el principio y el fin de todo, ¿sí? El alfa y el omega, pero no solo eso, sino que Él es el único, ¿sí? Fíjense qué importante acá lo que Él nos dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Esa es una de mis responsabilidades como hija de Dios, la gran comisión, hablar de Cristo, ¿sí? Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Em, un versículo más, Isaías 48:12-13. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios, otra vez, Dios creador, ¿sí? El primero, el postrero, ¿sí? El que funda la tierra, en que en sus manos están todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Y acá tenemos las tres dimensiones de tiempo humanas, ¿sí? El presente, el que es. El pasado, el que era. El que ha de venir, futuro, ¿sí? Los tres tiempos, las dimensiones del tiempo para nosotros, pero para Dios son inherentes a la naturaleza divina, porque para Dios es atemporal, para Él no existe el tiempo, ¿sí? Dios llena con su existencia las tres dimensiones del tiempo. La autoridad divina, como dice acá, se establecerá dentro del tiempo, la historia y en medio de los hombres cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria para tomar su reino mesiánico e implantar su paz y su justicia en este mundo. De lo que estamos hablando acá, que Él va a venir y todo ojo le verá, ¿sí? Él es el Señor Dios, el soberano, el que se autodenomina todopoderoso, porque el versículo termina, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Si vamos a la etimología de la palabra, todopoderoso, ¿sí? Significa el que domina todo, ¿sí? ¿Qué domina? Indica que Él domina el imperio y que la soberanía de Dios es absoluta. Estamos hoy en un mundo donde dice que nada es absoluto. Sí, la verdad de Dios es absoluta. La soberanía de Dios es absoluta, ¿sí? Sobre todos los seres creados. Él tiene, como para que lo podamos entender, todo en sus manos. Ahora leemos esto y decimos, wow, ¿no? Qué lindo todas estas definiciones de Dios. Eh, Ese es mi Dios, el Dios que un día yo recibí en mi corazón. Te pregunto, ¿algún día este Dios creador lo recibiste en tu corazón? Porque todos somos criaturas, pero no todos somos sus hijos.
Somos hijos de Dios los que recibimos a Jesús en nuestro corazón y los que reconocimos que esta sangre, como dice acá el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Le pediste a Jesús que lave, ¿sí?, tu corazón de tus pecados? ¿Reconociste que sos pecadora y que Él es el único que puede limpiar ese corazón? Si no es así, te animo a que lo puedas hacer hoy, porque nadie tiene el tiempo comprado y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Y justamente porque es esto lo que tenemos que hacer, anunciarle a las personas que Jesús vive, que existe y que va a venir a buscar a su iglesia, pero a los que hayan reconocido a Él como Salvador personal. ¿Sí? Recuerda también que la Biblia habla más del infierno que del cielo. El infierno también es un lugar que existe, ¿sí? Es la condenación eterna. Te animo a que puedas reconocer y puedas recibir a este Dios único, porque no hay otro Dios. Es lo que dice la Biblia, no hay otro Dios, es el único. Pero si ya recibiste a Jesús en tu corazón, ¿sí? Ya tienes a este Dios creador, ya es el Señor de tu vida y Salvador de tu vida. Te animo y me animo también, porque es muy lindo decir es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, pero cada día tenemos situaciones y cosas en nuestra vida, desafíos, proyectos, eh, cosas que van pasando. Y es en esas situaciones donde yo tengo que reconocer a este Dios que en sus manos están todas las cosas, que en sus manos está mi vida, la de mi familia, la de mis amigos, la de la iglesia. Este es el Dios todopoderoso el que yo tengo cada día que reconocer y buscar. Entender que yo no soy todopoderosa, que yo no puedo y yo no conozco un montón de cosas. Sin embargo, Dios sí. Y es a Él al que tenemos que buscar cada día para guiar, para que guíe nuestras vidas, ¿sí? A Él es al que tenemos que temer. Y Él tiene que ser nuestro único Dios. Porque si nos ponemos a analizar y escarbar nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que por ahí no es el único Dios en nuestro corazón, porque hay otras cosas que están ocupando su lugar. Y es donde tenemos que buscar cambiar eso y darle la prioridad a Dios, ¿sí? Siempre Él tiene que ser el primero y Él tiene que ser el único Dios en nuestra vida. Y bueno, ese es el desafío para hoy y les agradezco mucho por este tiempo. Que tengan lindo día.